Bueno, acá estamos en el módulo 2 de la reunión de herramientas jurídicas del mes de junio, abordando el tema de los jóvenes en conflicto con la ley. Acabamos de escuchar a la doctora María del Carmen Musa. Vamos ahora a escuchar en este segundo módulo a la doctora Mercedes Álvarez Segui, médica legal y forense y criminóloga de la ciudad de Valencia, España, y a la abogada Estefanía Vega, abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario, abogada de la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez. Estas dos invitadas, en realidad son miembros del equipo, proponen una mirada criminológica de la temática que hoy nos convoca referida a los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Cuestiones como la baja de imputabilidad, esta nueva reforma de la provincia de Santa Fe ya tratada, ponen en agenda el abordaje de la situación de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley desde una necesaria mirada criminológica e interdisciplinaria para analizar las causas y además las respuestas que se pueden brindar a la temática. Así que le damos la bienvenida a la doctora Estefanía Vega y te escuchamos, Estefi. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Bien. Ustedes díganme si lo ven, porque yo veo todo junto. Ahí está. Bien. Ahí está, ¿no? Ahí está perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a empezar con una pregunta, porque yo hoy lo que quiero hacer, como todas las veces que puedo hablar en el canal, que Liliana me da un espacio, es dejar muchas preguntas para hacernos y para ver qué podemos sacar de acá. Primero vamos a empezar con el tema que yo lo enmarqué en niños en conflicto con la ley, adolescentes, jóvenes. Y mi pregunta es, ¿causa, castigo o cuidado? Y vamos a darle una mirada a esto sobre los derechos. Primero vamos a entender algo que es muy importante. El niño, el joven o el adolescente, no es un adulto en miniatura, claramente, y es una persona con la que tratamos que tiene un cerebro que está en plena construcción, obviamente. La neurociencia nos ha demostrado que el cerebro de un adolescente es una máquina que construimos y que se construye diariamente. Entonces tenemos que imaginar a la persona como un auto, ¿sí? Como un auto con un acelerador muy potente, que es el sistema emocional, que lo que busca es recompensa y placer, ¿sí? Pero con unos frenos que están poco desarrollados. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensarlo y significar eso en nuestra cabeza como adultos responsables. Entonces, los jóvenes son más propensos por esto a la impulsividad, a la presión del grupo, a no medir las consecuencias de sus actos. Esto no es una excusa, es un hecho biológico fundamental para entender su comportamiento. De esto, por ejemplo, nos habla el libro de Cerebro Adolescente. Después, tenemos que entender que el joven tiene una mochila invisible. La mochila invisible sería el trauma, ¿sí? El trauma, ¿por qué? Porque ellos son víctimas antes que victimarios, la mayoría de los jóvenes que llegan a delinquir sufrieron abuso, negligencia, violencia intrafamiliar, lo cual alteró ese cerebro que está en pleno desarrollo y que ya dijimos que es una máquina. Lo que generó desconfianza, baja autoestima, sensación de no tener nada que perder.
Ahora sumamos entonces a ese cerebro que estaba en desarrollo la mochila que cargan y que no vemos. La mayoría de estos jóvenes han sido víctimas de todos estos hechos que hablamos. Y el trauma no es solo un mal recuerdo, sino que altera este desarrollo cognitivo del que hablamos. El trauma está oculto en la infancia y se muestran como heridas tempranas y son un factor determinante a la hora de delinquir. Acá lo tenemos que sumar y no menos importante a algo de lo que formamos parte todos nosotros como adultos hoy, que es el contexto. El contexto que ahoga a un niño, el contexto que sufren diario y que finalmente es todo nuestro entorno. Un adolescente puede tener un cerebro impulsivo y una historia de trauma, pero si vive en un contexto con oportunidades, contención y redes de apoyo, es más probable que salga adelante. El problema es cuando el contexto lo empuja hacia abajo, lo que genera más factores de riesgo, que puede ser la pobreza estructural, la exclusión del sistema educativo, la falta de acceso a la salud mental, los barrios controlados por la violencia. Crean un camino donde la delincuencia parece la única salida o la única forma de pertenecer. Por eso nosotros tenemos que pensar en un cambio de paradigma legal. En este cambio de paradigma legal pasamos de una ley de patronato, nuestra vieja ley de patronato, a la nueva ley o a la ley que está vigente 26061 y a las convenciones que tenemos vigentes sobre derechos del niño, donde el niño es un sujeto de derecho, ya no es un objeto ante el derecho y ante la ley. Frente a esta realidad compleja, acá en Argentina y en el mundo se dio un giro para ver a la infancia, para empezar a verla. Acá tenemos una justicia penal juvenil especializada. Este paradigma nos obliga a tener una justicia diferente y no una copia del de los adultos. Por ejemplo, como ya hablamos con María del Carmen Musa, el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe es un gran ejemplo de cómo se está queriendo materializar esto. Por ejemplo, en especialidad de los jueces, de los fiscales, de los defensores y de la adolescencia, donde sabemos que hay una mínima intervención y como última ratio, como dijo la doctora, la privación de la libertad. Tenemos un enfoque socioeducativo, que el objetivo no es solo castigar, sino educar, responsabilizar, reintegrar y utilizar la pena en un sentido pedagógico. Después tenemos un problema que se está dando mucho en los medios de comunicación actuales, que es el problema de el modelo de los derechos versus la mano dura. Lo que podemos ver hoy en día, lo que sabemos que se da y lo que está en debate, si se baja o no se baja la edad de imputabilidad. Hoy la Steffi, edad de imputabilidad, perdón, como ya se dijo, 2 sí, minutitos. rapidito. La edad de imputabilidad está en 16 años hasta los 18, donde pasan a ser adultos. Tenemos mismo código penal, como ya dijimos y como ya tratamos. Pero el problema de hoy en día es que los nuevos proyectos de ley hablan de una baja de esa imputabilidad que quieren que pase a ser 14 años. Se introduce un sistema de penas diferenciadas según la gravedad del delito en estos nuevos proyectos. Los delitos con penas menores a 3 años de prisión son privilegiadas con medidas alternativas, en algunos casos de algunos proyectos mejores que otros, en otros no lo son. Tenemos dos visiones muy enfrentadas.
Tenemos un amplio espectro de organizadores de derechos humanos, especialistas en infancias y partidos de oposición, Unión de la Patria, Frente de Izquierda, un montón de partidos que se oponen firmemente a la baja de la imputabilidad. Tenemos organismos como UNICEF, centros de estudios legales y sociales que dicen que esta baja de la imputabilidad sería una medida totalmente inconstitucional y que violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos consagrado por los tratados internacionales. Y la oposición argumenta que la iniciativa es ineficaz para reducir el delito. ¿Qué queremos decir con esto? Que es ínfima la cantidad de delitos que se pueden perpetrar por una persona menor de 16 años y que no hace al número de delincuencia general que existe en el país. Perdón, el tiempo ya está, Estefanía. Bueno, creo que nos va a quedar un montón para la próxima. ¿Querés hacer algún cierre o lo dejamos ahí con estas preguntas? Mira, la última, vamos a la última. Las conclusiones. Tenemos una tormenta de factores perfectos para que la delincuencia juvenil se siga esparciendo si no buscamos las causas, si no tratamos las causas, si no somos más humanos, si no somos más adultos y empezamos a pensar al joven y al adolescente como una tormenta dentro de sí y tratamos de encaminar ese desarrollo. Gracias. Bueno, gracias, Estefi. Está bueno esto de la prevención y la Bonito. justicia restaurativa como Bonito. claves, ¿eh? Mm, mm. Bueno, le damos la bienvenida a María Mercedes Aloresegui, nuestra querida amiga de Valencia, que siempre acompaña. Buenas tardes, buenos días a vosotros. Aquí ya son casi las 19:30 de la tarde. Y sí que me gustaría que Steffi, si retira su presentación, posiblemente Creo pueda... que ahí está. Ah, vale, vale. Sí. Sí. Estupendo. Pues entonces voy a la mía y yo mientras estoy colocando mi presentación voy a hacer compartir ventanas de aplicación. Y ahora, ¿por qué no me sale la mía? Pero si me salía antes y ahora Sí, no me sale. ahí está, Mercedes. ¿Está? ¿Está? Estabas compartiendo, sí. Pero estaba compartiendo aquí la Microsoft PowerPoint, aquí la tengo. Pero no, no es esa. Aquí está. Ahora se ha abierto, ¿vale? Perfecto. Ujú. Yo lo que sí, teniendo en cuenta y como complemento a Perdón, lo... Merce, estamos viendo Dime. como un escritorio. Perdón, ¿cómo? Estamos viendo como un escritorio a donde está, Ah, o digamos, sea que no veis tu lista mi... de PowerPoint, no tu presentación. Vale, voy a ver otra vez, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? El por qué tengo yo mi escritorio ahí y voy a compartir, a ver. Y si no, no pasa nada, es que antes sí me salía, pero ahora no me sale. Mira, pues voy a dejarlo para no perder tiempo y sí que voy a estar explicándolo, aunque no lo veáis, ¿de acuerdo? Como Eh, prefieras. Aquí de lo que sí que quiero hablar como complemento de lo dicho por Estefanía es en relación a unos casos que yo sí que presento de violencia de menores, violencia grave, el hecho de si merece la pena rebajar la edad penal que tenemos aquí en España, porque la edad penal es a partir de los 14 años hasta los 18, o no merece la pena rebajar esa edad penal, puesto que estos son polémicas que se presentan cada vez que un menor o un grupo de menores participan en hechos violentos que, por supuesto, generan una alarma social muy importante. Por tanto, vemos que el problema que hay, ya lo he dicho, que es un incremento de esos casos de violencia que están... Ay, está re-
Merce, ¿podés activar el audio, por favor? No, no lo Ahí tengo. está, ahí está, ahí te estamos Ah, vale, escuchando vale, bien. vale. ¿No se me ha oído nada? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues como decía que lo que quería era centrar el problema de esta intervención en el incremento de casos que ha habido aquí en España de violencia que ha sido perpetrada por menores de edad y haciendo hincapié en las agresiones sexuales. Aquí hay una gran importancia de este tema, puesto que existen implicaciones, como ya hemos visto, de tipo legal, de tipo social, de tipo psicológico y, por supuesto, de tipo educativo. Y el objetivo de esta charla, de esta intervención, no es más que sensibilizar y analizar esas medidas de tipo preventivo y reactivo que pueden pasar o pueden ocurrir en estos casos. Aquí en España, la responsabilidad penal de los menores está regulada en dos textos principales, que es en el artículo 19 del Código Penal de adultos, que establece que la edad mínima para ser juzgado como adulto es de 18 años y los menores de esta edad quedan totalmente excluidos de ese Código Penal de adultos y están sometidos a lo que nos dice la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Esta ley se publicó en el año 2000, pero se puso en efectivo en el año 2005, porque el reglamento que llevaba a cabo las normas para ponerla en funcionamiento se publicó en el año 2004 y al año es cuando entraba en vigor esta ley. Por tanto, esta Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000, aunque se puso en funcionamiento, entró en vigor en el año 2005, se aplica a personas de edades entre los 14 y los 18 años que cometan delitos que estén tipificados en el Código Penal, tipificados en el Código Penal de adultos. O sea, los delitos son exactamente iguales. Y se aplican esos delitos a los menores de 14 años. Lo que ocurre es que en esta ley, al contrario de lo que establece el Código Penal de adultos, que aplica penas, los delitos están castigados con penas, aquí estas infracciones de tipo penal de los menores en edades comprendidos en la horquilla entre 14 y 18 años, pues se les aplica única y exclusivamente medidas. Medidas, no tienen pena, se aplican medidas. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué existe esta polémica cuando un menor lleva a cabo acciones que están castigadas por la ley penal del menor? Pues, pues que se entra en debate estas ideas de reducir esa edad penal del menor. ¿Por qué? Pues porque los menores de 14 años no son penalmente responsables, para nada. Y lo único que se aplica en el caso de que estos menores de 14 años llevasen a cabo una acción ilícita castigada por el Código Penal del menor, Código Penal del adulto también, lo que se van a aplicar son medidas de protección bajo el Código Civil, lo establecido en este código, y las leyes de protección de menores. Aquí hay que destacar, ¿no? Pues que en la ley orgánica del 1 de 2005, que se reformó el Código Penal, esa reforma abarcó la situación de que retiraba totalmente del Código Penal las faltas y por tanto también de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor y esta retirada de faltas y todo ya se tipificaba como un delito bien leve o bien grave en función de la pena en adultos o en función de la medida en menores, lo que implicó esa reforma del 2015 era un endurecimiento del sistema penal juvenil. Las medidas eran más duras. Y aquí voy a entrar a nombrar, pues para que ustedes tomen, pues no, piensen un poquito si cabe
si cabe reducir la edad del menor para que sea castigado por el Código Penal del Menor o no. Aquí hay un caso de Granada, son casos recientes, ¿no?, en los que suscitan esta polémica de rebajar la edad del menor, la edad penal. Pues este caso ocurrió en Granada. Eran unos hechos que llevaron a cabo menores de 14 años y era una agresión sexual en un colegio. En un colegio de un compañero de colegio se introdujeron en los baños y allí estos menores, que eran 4 o 5, pero menores de 14 años, agredieron sexualmente a este menor. Por tanto, ¿qué pasa? Que nuestra legislación del menor, menores de 14 años, son inimputables, de acuerdo con la legislación española. Y aquí, al llevarse a cabo estos hechos en menores de 14 años y Perdón, además Merced, en un colegio, dime, perdón que te interrumpo. Quedan 5 minutos. vale, vale, pues Pero escuchen genera una un cosa, impacto yo tremendo, no puse un solamente en la tercer tutela, enlace. sino también en el sistema, en el entorno educativo. ¿Qué pasa? Que las medidas que se adoptaron al ser menores es que se trasladaron los menores a otros centros educativos. Luego tenemos un Ah, caso de Badalona de 2004 de agresión sexual grupal por menores entre 14 y 17 años. Los menores de 14 y 17 años, por supuesto, sí que tienen responsabilidad penal y las condenas que se llevaron a cabo fueron medidas de internamiento en centros específicos por 4 y por 2 años. Luego hay un caso también del 2005 en el que hay una presunta agresión sexual a un compañero de instituto. Volvemos otra vez a los delitos contra la libertad sexual. Aquí, pues, la medida que se llevó a cabo fue una expulsión temporal durante el proceso de investigación de este proceso. Y sí que me gustaría decir que aquí en España el juez de menores es siempre quien toma la decisión final en ese proceso y vale para aplicar los principios de imparcialidad, de legalidad, y el fiscal es siempre el que va a impulsar y dirigir la investigación y actúa también como protector de los intereses de ese menor. Por tanto, tanto el juez como el fiscal lo que buscan, en definitiva, es combinar la justicia con ese principio de reintegración social de ese menor y la reeducación de ese menor. Por tanto, este caso de aquí, del 2005, muy reciente, la muerte de una educadora en Badajoz, eran 3 menores que tenían entre 14 y 15 años, por tanto tenían edad penal. Presuntamente asesinaron a la educadora en un piso tutelado en Badajoz. Aquí las medidas judiciales que se tomaron, los menores fueron detenidos y están bajo investigación. Bajo investigación, ni más ni menos, y están en sus respectivas casas. El juez, pues sí, adoptó la medida de seguir en el centro, pero están bajo investigación. Ya se adoptará en el momento del juicio la medida que se estime conveniente, puesto que el juez va a ser el que va a aplicar la medida dictando ya su sentencia. Y como me quedaba ya muy poco, simplemente es que piensen en estos casos. ¿Merece la pena rebajar la edad penal de los 14 años que es aquí en España? Porque tengo entendido, por lo que acabo también de oír, es que en Argentina es a los 16 años, de 16 a 18 años. Si en Argentina se está viendo también se quedó congelada. España, siendo la edad penal a partir de los 14 años, también se está viendo el poder revisarse y el disminuir esa edad penal en función de las características de esos menores. Y por tanto tenía mucho más que decir, pero creía conveniente poner en evidencia estos casos que son muy recientes y hay muchos más, pero como estamos limitados de tiempo, pues digo estos para que se tome en consideración y piensen si vale la pena o no vale la pena
el llevar a cabo esa reforma y el mirar si se rebaja la edad penal, ¿de acuerdo? Tanto allí en Argentina como aquí en España. Y ya nada, ya dispuesta a lo que quieran preguntar y quieran saber respecto a los menores infractores y que se les deben de aplicar pues esas medidas penales como castigo, medida de resocialización y por supuesto de reeducación. ¿Mm? Nada más. Bueno, primero Muchas y gracias. principal, gracias a las dos. La verdad que me quedo con un millón de preguntas. En segundo lugar, voy a tener que cortar se nos va a terminar esta reunión, pero yo les pasé un tercer enlace para que hagamos la parte jugosa de esta cuestión. Si están de acuerdo, nos quedamos en esa reunión unos 15, 20 minutitos más y damos por terminada la actividad del día de hoy. ¿Les parece bien? Bueno, listo. Entonces, Perfecto, corto esta reunión y nos encontramos en el próximo enlace. A estupendo. Susana y a los que están, está en el chat el enlace.